Buenas tardes para todos los presentes. A continuación les vamos a presentar el informe financiero de la empresa Superpromociones SAS. Este informe fue desarrollado por el equipo del Departamento Financiero, conformado por Edgar Orlando Ormaza, Buenas tardes con todos, un saludo de bienestar a los presentes en esta sustentación. a Heyman Armando Muñoz Buenas tardes, señores de la Junta Directiva y compañeros. y mi persona María Fernanda Legarda. Superpromociones SAS es una empresa que cuenta con más de 20 años de trayectoria en el mercado en la venta de vehículos automotores, mantenimiento, reparación y lavado de vehículos y venta de partes, piezas y accesorios de vehículos. Tiene como objetivo principal el cumplimiento, la calidad, la eficiencia y la eficacia, que son valores que desempeñan cada uno de los funcionarios de la empresa con el fin de cumplir las metas y los objetivos establecidos. La empresa tiene puntos de venta directo a sus clientes. Esta presentación tiene como objetivo realizar el diagnóstico financiero de la empresa, teniendo en cuenta su situación financiera con base al análisis horizontal, al análisis vertical, al análisis de las razones financieras y finalmente con la proyección de un crédito por medio de leasing para la adquisición de una bodega con local comercial. Hemos definido un objetivo general, el cual es determinar la situación financiera de la empresa Superpromociones SAS para la toma de decisiones. Y hemos establecido 6 objetivos específicos, que son realizar un análisis vertical y horizontal a la empresa con el fin de verificar su situación financiera. Elaborar el análisis de la situación financiera aplicando los ratios necesarios para la toma de decisiones. Establecer un plan de acción para la mejora de las novedades encontradas, determinar el proyecto a financiar por la empresa y la opción que mejor se acoja a la situación financiera de la empresa. Analizar y aceptar el proyecto a financiar y finalmente establecer las recomendaciones pertinentes para la toma de decisiones. A continuación les presento los estados financieros de los últimos periodos. Podemos establecer que el estado de la situación financiera está formado por un activo corriente en el cual encontramos efectivo y equivalentes de efectivo, deudores comerciales, otras cuentas por cobrar e inventarios, conformado por la mercancía no fabricada por la empresa. Y también encontramos un activo no corriente, el cual está formado por deudores comerciales, que son a largo plazo, otras cuentas por cobrar y propiedad, planta y equipo, en el cual encontramos los terrenos, el equipo de oficina, construcciones y edificaciones y equipo de transporte de la empresa. Dentro de nuestro pasivo encontramos pasivos también a corto plazo y a largo plazo. Dentro de los de corto plazo encontramos los pasivos financieros que tenemos con las entidades financieras, con corporaciones y con terceros. También encontramos los proveedores, otras cuentas por pagar, los impuestos que debemos también pagar y las obligaciones que tenemos con nuestros trabajadores. A largo plazo tenemos nuestros pasivos financieros con entidades financieras y con terceros y las cuentas por pagar, que son las deudas que tenemos con los socios y accionistas, las cuales son más representativas. En la parte de nuestro patrimonio contamos con un capital social, el cual no se modifica en el cambio de un año a otro, una reserva legal establecida en el último año y una utilidad del ejercicio de 9.904.942, teniendo un total de activo y teniendo un total de pasivo más patrimonio de 13.393.447.711 pesos. Bueno, a continuación les presento el análisis vertical. Con este análisis podemos analizar la composición porcentual de cada rubro respecto al activo con base al total del activo, los rubros del pasivo con base al total del pasivo
y los rubros del patrimonio con base al total del patrimonio. De acuerdo a las gráficas, podemos observar que del 100% del activo, el 65,84% corresponde a activo corriente y el 34,16% corresponde al activo no corriente. Dentro del activo corriente tenemos entre las cuentas más significativas inventarios, que corresponden a un 29,14% del total del activo, y deudores comerciales que corresponden al 20,95%, teniendo también un efectivo y equivalente de efectivo correspondiente al total del activo de 9,23%. Dentro de nuestro activo corriente tenemos la propiedad, planta y equipo, el cual equivale a 32,07%, siendo esto una participación importante dentro del activo. En nuestro pasivo, del 100% del pasivo, encontramos que el 51,83% está formado por pasivo corriente y el 48,17% está formado por el pasivo no corriente. Dentro del pasivo corriente encontramos como cuentas significativas los acreedores comerciales o proveedores, con una participación del 20,62%, y los pasivos financieros, que tenemos a corto plazo, del 18,41%. Dentro de nuestro pasivo no corriente establecemos las cuentas por pagar a largo plazo del 30,95%. Estas corresponden a las cuentas que tenemos con nuestros socios o accionistas. Y los pasivos financieros a largo plazo, que corresponde a un 17,22% del total del pasivo. En nuestro patrimonio del 100%, el 49,38% lo constituye el capital social de la empresa, el 11,74% las reservas, el 0,40% se ha constituido por la utilidad del ejercicio, que nos ha arrojado en el último año, y resultados de ejercicios anteriores equivalente al 38,49%. De acuerdo a la información registrada en nuestro estado de resultados, nos basamos en el 100% de las ventas. Con base a esta información, el 84,57% equivale al costo de ventas. Esta es la participación que tiene del 100% de las ventas. La ganancia bruta equivale al 17,86%, los gastos de administración en un 2,12%, los gastos de venta en un 13,31% y los gastos financieros en 1,47%. Podemos evidenciar que asimismo, como aumentan, digamos, las ventas, también aumenta el costo de ventas, y este es el que tiene mayor participación dentro de las ventas. El análisis horizontal. En este análisis vamos a hacer una comparación de los dos últimos periodos, con el fin de evaluar si cada rubro de activo, de pasivo o de patrimonio y de ventas aumentó o disminuyó con base a un periodo y otro. De acuerdo a la gráfica, podemos observar que el activo, de acuerdo a la variación, hay una disminución de 618.449.110 pesos, equivalentes al 4,41% o 0,96 veces. En esta parte podemos evidenciar que la disminución se ha establecido en deudores comerciales, es decir, en clientes, y en inventarios, son las más significativas. Esto es positivo para la empresa, puesto que hay rotación de inventario y asimismo hay recuperación de cartera. El activo no corriente incrementa debido a que hay una adquisición de propiedad, planta y equipo en cuanto a equipo de transporte, equipo de oficina y construcciones y edificaciones. En la parte de nuestro pasivo, de acuerdo de un año a otro, hay una variación de 629.454.603 pesos. Esto corresponde a una disminución del 5,46% o 0,95 veces. En esta parte podemos evidenciar que hay una disminución en cuanto a pasivos financieros, a proveedores, a impuestos, a obligaciones laborales. Esto también es un aspecto positivo
puesto que podemos analizar que la empresa, a medida que genera sus ingresos, también ha dado cumplimiento a sus obligaciones. En el patrimonio hay un incremento de 11.005.491. Esto se genera a partir de la utilidad del resultado obtenido, que es de 9.904.942, y de la reserva que se realiza de 1.100.549, siendo esto un aspecto también positivo para la empresa. Esto corresponde a esta variación al 0,44%. Y con respecto a nuestras ventas de un año al otro, hay una variación, hay un incremento de 3.376.916.743, equivalente al 14,25% o a 1,14 veces. Esto podemos evidenciar que asimismo, como incrementan las ventas, incrementa el costo de ventas en un mismo porcentaje de 14,25% e incrementan también los gastos de venta en un 12,66%, disminuyendo también los gastos financieros correspondientes al pago de los pasivos en un 40,45% y generando finalmente una utilidad disponible de 9.904.942. Gracias. Dentro del análisis que María Fernanda acaba de hacer, una vez terminado los análisis horizontal y vertical, damos paso a un análisis más profundo dentro de las razones financieras, teniendo en cuenta que las razones financieras pues, son indicadores utilizados en el mundo de las finanzas para medir o cuantificar la rentabilidad económica y financiera de una empresa o de la entidad como parte evaluada y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se hagan cargo para poder desarrollar el objeto social. Dentro de estas razones financieras, sigamos. Dentro de estas razones financieras tenemos razones de liquidez, de rotación, de rentabilidad y de endeudamiento, así como también las de solvencia. Y dentro de ellas pues tenemos unos ratios financieros que nos van a dar al final unos porcentajes para saber el estado real en un periodo de nuestra empresa. Dentro de ella podemos interpretar los resultados, las razones de liquidez. Las razones de liquidez nos muestran la capacidad que tiene la organización de saldar las obligaciones que ha adquirido a un corto plazo a medida que éstas se vencen, entre ellas la razón corriente, que se mide a través del activo dividido por el pasivo corriente. Para el caso de nuestra empresa, nos ha dado como resultado 1.56, que quiere decir que por cada peso que adeuda la empresa cuenta con un 1.56 pesos para respaldar sus deudas, generando así liquidez dentro de sus compromisos. Encontramos también la prueba ácida, que es el activo corriente menos los inventarios, y esto dividido entre el pasivo corriente, dando como resultado, una vez hecho el análisis, de 0,87. Este 0,87 nos muestra que la empresa genera por cada peso 0,87 son para cubrir las obligaciones del pasivo corriente, por supuesto sin contar con los inventarios de la empresa Superpromociones SAS. Es decir, que la empresa no depende tanto de las ventas para cubrir su deuda. Asimismo, encontramos la prueba superácida, que es un detallado más de la liquidez de nuestra empresa, el efectivo, digámoslo así, caja más bancos, y dividido por el pasivo corriente, siendo como resultado el 0,22 por 22. La empresa Superpromociones SAS, por cada 100 pesos que adeuda en el pasivo corriente, tiene 22 pesos en activos de corto plazo para cubrirlas en un periodo promedio no mayor a 30 días. En cuanto al capital de trabajo, podemos verificar que es el activo corriente menos el pasivo corriente, dando como resultado 3.168.901.890 pesos.
Quiere decir que la empresa cuenta con ese valor para poder producir sus bienes. El capital de trabajo neto operativo, que son las cuentas por cobrar más los inventarios menos las cuentas por pagar, dándonos como resultado 1.933.921.873 pesos. Eso quiere decir que el capital neto para solventar nuestra producción es ese valor. Dentro de los indicadores de actividad o de rotación, encontramos la rotación de cuentas por cobrar, que es en un término, se utiliza en las finanzas y los bancos, digámoslo así, los títulos valores financieros, y consiste en la proporción entre el total de ventas anuales a crédito y el promedio de las cuentas pendientes de cobro. Es decir, las ventas a crédito sobre las cuentas por cobrar, dándonos un resultado de 5.15%, que quiere decir que las cuentas por cobrar rotan 5.15 veces en el año, una vez convertido a los días mediante la fórmula, 70 días aproximadamente de rotación de las cuentas por pagar. La rotación de inventarios, que es el costo de venta sobre el inventario, dando como resultado para nuestra empresa el 5.87. Es decir, que rota 5.87 veces en el periodo contable, con un promedio de 61 días promedio. Los inventarios rotan cada 61 días. La rotación de proveedores. Dentro de la rotación de proveedores encontramos que se requiere realizar el pago de las obligaciones adquiridas con nuestros proveedores en la empresa. Es decir, que mide los plazos promedio que los proveedores han ofrecido a nuestra empresa para el pago de las mercancías adquiridas con ellas o la materia prima para producir nuestros insumos y así llevarlo a las ventas. En este caso, para la fórmula es 59 días. La rotación del activo. Las ventas sobre los activos dándonos como resultado el 2.02%, que equivaldrían a las veces que nuestro activo se hace efectivo dentro de la empresa. Es decir, que por cada peso invertido en el activo se generan 2.02 pesos en ventas. La rotación del capital neto de trabajo, dándonos como resultado 14.01, que por cada peso de trabajo generado se generan 14.01 pesos en ventas. El ciclo operativo de los días de inventario más los días de las cuentas por cobrar, que es igual a 131, es decir, que convertidos a días serían 42, que la empresa tarda en transformar su inventario o mercancía en un valor efectivo para nuestra empresa. Asimismo, encontramos las razones de rentabilidad. Entre ellas, encontramos el margen bruto de utilidad. El margen bruto nos ayuda a ver la tendencia a lo largo del periodo, e incluso nos sirve como un método de comparación con otros negocios dentro del mercado, con el fin de evaluar si nos movemos en un beneficio acorde con el sector. Este margen bruto de utilidad sería la utilidad bruta dividido entre las ventas netas. Para nuestro ejercicio de análisis dentro de la empresa, el resultado es 0.15. Es decir, que por cada 100 pesos en ventas se genera una utilidad bruta de 0.15 pesos, teniendo también como siguiente las razones de endeudamiento. Estas razones de endeudamiento permiten medir el grado y la forma en que los acreedores participan en el financiamiento de nuestra empresa, y también permite definir el riesgo que incurrimos al endeudarnos dentro de la empresa. Para el caso de nuestro ejercicio, el pasivo total sobre el activo total, dándonos como resultado 0.83
81, es decir, que por cada 100 pesos del activo total, la empresa dispone de 81 pesos para cubrir el pasivo total. Es decir, que el 100% de los activos, el 81% ha sido financiado por acreedores y el 19% por los socios o dueños de la empresa. Asimismo, la cobertura de interés, que sería la utilidad operacional, sobre los gastos financieros, dándonos como resultado en nuestro ejercicio cero. Eso quiere decir que nos mantenemos en un punto de equilibrio y que la empresa es solvente y que podría cubrir un endeudamiento en el largo plazo o en el corto plazo. Y una vez, ya para finalizar, también encontramos las razones de solvencia. Este ratio de solvencia mide la capacidad que tiene una empresa para hacer frente a sus obligaciones de pago o sus deudas. Es decir, que lo que determina este ratio en la empresa contaría con activos suficientes para pagar todas las deudas o las obligaciones que durante los periodos de existencia de la empresa han adquirido. Dentro de la empresa miramos que es el activo total sobre el pasivo total, dando como resultado 1.23, es decir, que por cada peso de deuda se cuenta con 1.23 pesos en el activo para cubrir nuestro pasivo. Terminando así con este análisis, pues nos damos cuenta que nuestra empresa es solvente ya en un análisis más detallado y podríamos adquirir el activo que se necesita dentro de la empresa con un estudio de crédito que a continuación pues nos van a dar a conocer. Muchas gracias. Muy buenas tardes. A continuación vamos a informar la propuesta de financiación del proyecto. Siguiente. El proyecto que se pretende a financiar y teniendo en cuenta la información contable y financiera que nos acaban de exponer nuestros compañeros, se define la adquisición de una bodega con local comercial con el fin de contar con su propia infraestructura para el desarrollo de sus actividades. Hemos considerado que la mejor forma de adquirir dicho activo es a través del leasing, puesto que al final del periodo pues, se tiene la opción de adquirir el inmueble. Si bien es cierto que el periodo financiable es bastante considerable, también es importante tener en cuenta que las cifras que nos acaban de exponer los compañeros permiten solventar el financiamiento con recursos propios de la empresa, considerando además que el bien adquirir es necesario para el desarrollo de sus actividades. Este bien se valorizará en el tiempo y permitirá convertirse en una rentabilidad dentro de los activos de la empresa a largo plazo. Siguiente. En la presente imagen, queremos detallar los parámetros que se han definido para la financiación del proyecto, en el cual podemos observar pues, el préstamo de 1.000 millones de pesos con una tasa efectiva anual del 6.46% correspondiente al 0.52% mensual, y el número de periodos a pagar el préstamo sería 5 años correspondiente a 60 meses. También tenemos en la proyección el pago de una cuota mensual de 19.461.524 pesos. Siguiente. Los detalles del crédito. Aquí podemos observar que el abono a capital durante los 5 años pues sería de los 1.000 millones de pesos, teniendo que cancelar unos intereses por 167.691.454 pesos, para un total de capital más intereses en los 5 años de 1.167.691.454 pesos, lo cual vamos a explicar a continuación. Analizando las cifras obtenidas, pues tenemos que el total a desembolsar serían 1.000 millones de pesos. Esta cifra solventa el proyecto a financiar para la empresa,
como la mejor decisión para cumplir los objetivos planteados. Se encuentra acorde con la parte financiera ya presentada por mis compañeros, la cual al final pretendemos generar un beneficio para nuestra entidad, nuestra empresa. Esta cifra no sobrepasa los activos y por lo tanto pensamos que es viable para su funcionalidad. El número de periodos ofrecidos son 60 meses o 5 años, que permiten solventar en el tiempo el total del crédito, nuevamente adquiriendo un bien para el desarrollo de los objetivos de la empresa, que es lo que se pretende. La tasa de interés mensual es del 0.52%, lo cual podemos darnos cuenta que es una tasa de interés muy competitiva dentro del mercado, incluso se encuentra por debajo del 1% mensual, que es como el promedio que se maneja en el sector financiero, haciendo que pues, nuestra empresa pueda acceder a este tipo de financiación. Siguiente. El valor total de los intereses a pagar durante los 5 años es de 167.691.453 pesos. Si bien es cierto, esto nos generaría un gasto más, pero también lo consideramos más que un gasto como una inversión, considerando pues que la tasa de interés, como lo acabamos de exponer, es baja y permite solventar la necesidad primordial de nuestra empresa de tener la bodega con local propio para que esta empresa tenga un mejor funcionamiento. El valor de la cuota periódica mensual sería de 19.461.524 pesos. El monto incluye capital de interés, lo que apalancado con las ventas y la rentabilidad esperada, solventa el valor adeudado. Cabe mencionar que el bien financiado generará una valorización que se verá reflejada en los estados financieros de cada periodo. Esto proyectado pues, en el largo plazo. Siguiente. Entonces tenemos pues, que el valor del arrendamiento para el año 2018 de nuestra empresa es de 10.115.000 pesos y a partir de la financiación se cancelarán 19.461.524 pesos, lo cual muestra un incremento de 9.346.523 pesos. Esto es un gasto de arrendamiento, por lo tanto no nos está incrementando el gasto financiero o los intereses financieros y por ende se mantendrá o aumentará la utilidad, que es lo que estamos pretendiendo con la financiación de este proyecto. Pues al tener una bodega con local comercial, pretendemos incrementar las ventas y la utilidad de la empresa. La relevancia del ahorro al costo de oportunidad para adquirir este tipo de proyectos que impactan significativamente en la utilidad y generación de valor en la empresa es evidente, puesto que no se incrementarían los gastos financieros, solo se vería incrementado el gasto de arrendamiento en una menor proporción, como lo acabamos de denunciar, lo cual no afectará la utilidad al final del periodo. Asimismo, mantiene la libre capacidad de endeudamiento de la empresa, pues al catalogarse como arrendamiento y no como crédito, por lo tanto es posible obtener beneficios tributarios como la disminución del valor de los impuestos a pagar, puesto que el bien es arrendado y no pertenece a la empresa, sino al banco, generando un ahorro pues, en muchos impuestos. Siguiente. La empresa incrementaría su productividad sin que sea propio, por lo tanto, no se generarán gastos por depreciación. Esta es otra de las ventajas que tiene la financiación de este proyecto. También se le da uso al bien durante el tiempo pactado, con la posibilidad de compra a un buen precio, pues de acuerdo a las cláusulas pues, que se firman entre la empresa y la entidad Bancolombia, que es quien nos va a financiar el proyecto, se ha pactado un 10%, lo cual incrementa el valor de las utilidades y el valor de la empresa. Pues al final de los 5 años, el activo podrá adquirir un buen precio, ¿no? Muchas gracias.
Bueno, finalmente podemos concluir que nuestra empresa tiene un activo apropiado para el desarrollo de sus operaciones. Podemos observar que disminuyó, pero asimismo se recuperó su cartera y se rotó sus inventarios, que es un aspecto positivo para esta empresa. En cuanto a su pasivo, también disminuyó, otra situación positiva para la empresa, puesto que a medida que vamos generando nuestros ingresos, también estamos generando cumplimiento con nuestras obligaciones, tanto con obligaciones con entidades financieras, con terceros, con los proveedores, con nuestros trabajadores y con la DIAN respecto a los impuestos. Y podemos evidenciar que nuestra utilidad incrementa, una situación positiva, puesto que tanto socios como accionistas pueden disponer de esa cifra para su distribución. Bueno, dentro del análisis profundo que se ha hecho con los ratios financieros y las razones financieras, concluimos que si bien es cierto hay que ajustar un poco los tiempos en la rotación tanto de proveedores, de cuentas por pagar, de cuentas por cobrar, mantenemos una buena liquidez, mantenemos también una buena solvencia y presentamos una capacidad de endeudamiento y por eso se toma la decisión de hacer este proyecto para adquirir un activo que se valorizará en el tiempo y constituirá pues más rentabilidad para la empresa. Dentro de ello también encontramos que es una buena forma de apalancar y llegar a cumplir pues las metas y los objetivos planteados por la entidad en su periodo financiero y contable. También es importante tener en cuenta pues que la creación de valor es la capacidad que tienen las empresas o sociedades para generar riqueza o utilidad y a través del desarrollo de su actividad económica y de su dirección estratégica. Por lo tanto, el desarrollo y aplicación del proyecto de adquisición de una bodega con local comercial y contando con este tipo de financiación como es el leasing, se busca precisamente la generación de valor, mejorando la rentabilidad y por ende la actividad de la empresa. El leasing financiero con Bancolombia eh, es la mejor manera de adquirir un activo productivo como lo es la bodega con local comercial, la cual permite reducir costos por concepto de arrendamiento y valorizar los activos futuros de la empresa con la compra final del inmueble, proyectando una valorización aproximada del 3.3% anual del bien adquirido. Finalmente, se concluye que son favorables los parámetros de financiación, dada la necesidad de la empresa de reducir los costos y obtener un mayor beneficio con una deuda de 1.000 millones de pesos, los cuales a futuro representarán indicadores de rentabilidad apropiados para el crecimiento, sostenibilidad y solidez de la empresa. Teniendo en cuenta que el valor a cancelar por concepto de intereses es de 167.691.453 pesos, el valor de la cuota mensual de 19.461.524 pesos y el tiempo pactado de financiación de 60 meses, todos estos valores serán apalancados con las ventas, lo cual permitirá generar una rentabilidad y solventar el valor adeudado. Bueno, finalmente vamos a establecer unas recomendaciones para que nuestra empresa día tras día tenga un crecimiento apropiado. Y pues es todo lo que queremos, ¿no? Tanto nosotros del departamento financiero como ustedes como socios, accionistas y como gerente de la empresa. Entonces, como recomendación general, establecemos que haya un trabajo en equipo, que sea de la mano el trabajo del departamento financiero con el departamento contable, con el fin de que se realice un control a corto plazo. Esto significa que realicemos un control mensual en donde podemos determinar todas las falencias que tiene la empresa
y también todas las oportunidades que pueda tener esta, con el fin de aprovecharnos y apalancarnos de ellas para salir y competir pues aún más en el mercado. Dentro de estos periodos y de este análisis se hará, como lo decía María Fernanda, en cortos plazos, con la única razón de permitir hacer esas comparaciones entre los diferentes periodos contables y económicos de la empresa para conocer cuál ha sido el comportamiento de esta durante el tiempo y así poder hacer, por ejemplo, proyecciones a corto y a largo plazo y más aún cuando vamos a tener que cumplir ya una obligación para adquirir ese bien que nos va a permitir mejorar como empresa y mejorar la rentabilidad para las ventas y posteriormente eso pues llegar a posicionarnos mejor dentro del mercado. Finalmente, y dadas las recomendaciones de mis compañeros y teniendo en cuenta la situación de la empresa Superpromoción SAS, se recomienda la financiación del proyecto a través del leasing financiero para adquirir una bodega con local comercial de acuerdo a los parámetros establecidos entre la empresa y la entidad Bancolombia, considerada la mejor opción costo-beneficio entre el mercado financiero, puesto que oferta una tasa efectiva anual del 6.46%, con el fin de que la empresa cuente pues, con su propia infraestructura para el desarrollo de sus actividades. Muchas gracias por su participación y por haber atendido a nuestra invitación para la presentación de nuestro informe financiero. Que tengan buena tarde. Muy buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias a todos.